Ok, hay reverberación, baja el sonido. Ok, el mensaje está titulado Alienación. Tiene que ver con la vida eterna. La vida eterna. Les dije que íbamos a tener una serie de enseñanzas sobre la vida eterna. Bueno, la alienación tiene mucho que ver con esto y quiero recordarles que alienación, los que padecen de alienación son personas alienadas. Esto significa demencia, locura, desequilibrio mental, enajenación, perturbación, esquizofrenia. Desde el punto de vista psicológico, la alienación es un estado de la mente que se caracteriza por la ausencia de percepción. Esto es, la persona no está consciente, como en el caso que nos compete a nosotros. Hay personas que aunque se congreguen, aún no están conscientes de lo que es tener el Espíritu de Dios dentro del corazón. No están conscientes de lo que es que Dios, por medio de su Espíritu, como dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida. Entonces, hay gente que no está consciente que Dios nos está transfiriendo su vida, la vida de Dios, una vida eterna, y que no solo es eterna por el tiempo de duración, sino que es eterna por la calidad de la vida. Entiendan, la vida de Dios en nosotros. Yo siempre les digo, es lo único que nos regenera. Lo único que nos regenera, que nos cambia, esos cambios permanentes que debe tener todo creyente. La vida de Dios es la única que nos despoja del viejo hombre. Es la única que renueva el espíritu de nuestra mente. La vida de Dios es la única que nos viste del nuevo hombre. Mientras desgasta el viejo hombre o el hombre exterior, esa misma vida renueva, fortalece al nuevo hombre. Entonces, en nosotros deben notarse, ser notorios los cambios. Si los cambios no son notorios, es porque estamos alienados, estamos alejados de esa vida. No hemos entendido en verdad que es lo único que nos cambia. Ya no hay que estar mintiendo. Ya no hay que estar siempre con excusas, sino que esa vida nos hace reconocer en qué estamos fallando. Lo reconocemos, lo confesamos, le pedimos perdón a Dios, le pedimos que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso hay que reconocer. El problema es que el alienado no reconoce. Entonces, como no reconoce, le toca estar siempre inventando o sacando excusas, justificando. No es que, por decir algo, es que lo que estamos viviendo en este tiempo, lo que pasa es que la edad, que yo no duermo, que tantas excusas que el ser humano busca tratando de justificar un error, una falla, un problema que la persona tiene y no quiere ni siquiera reconocerlo para poder cambiar. Ok. Entonces,
la persona no tiene percepción verdaderamente de lo que es ella en sí. Es como una persona que esté borracha, está alienada, comienza a cometer imprudencias o se vuelve salvaje, peleonero, porque tiene unos tragos encima, ¿verdad? La persona está alienada, no está consciente de lo que es y de los problemas que se puede buscar. Entonces eso es lo que se llama alienación, estar alienados, no estar conscientes de lo que somos. Por ejemplo, una persona que predique o que se congregue no está consciente de lo que debía hacer. Esa persona pues siempre está sacando excusas para todo, ¿verdad? Entonces, un alienado es uno que está loco, afectado, tiene alienación mental. Entonces, esto es grave. Esto es grave y esto se ve en todas las congregaciones. Y la nuestra no es la excepción. Entonces, brevemente, yo no creo que alcance a hablar de todo lo que está aquí, pero esto lo vamos a hacer hoy hasta donde lleguemos y por supuesto que el domingo. El propósito de Dios es uno, el señorío, el dominio en el que Dios ubica, coloca y posesiona al hombre, ¿verdad? Y eso ya nosotros lo vimos en Génesis 1:26, 27 y 28, que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, y nos dio el señorío, nos dio el dominio sobre los animales, que sojuzguemos la tierra, que fructifiquemos, que nos multipliquemos, ¿verdad? Nos dio esa capacidad a nosotros, esa soberanía, ¿verdad? Después, cuando aparece el pecado, en Génesis capítulo 3, ya usted sabe eso, ¿verdad? Capítulo 3, donde la serpiente engaña a Eva, Eva invita a su marido a que reciba un conocimiento que Dios había dicho que no se probara ese conocimiento, que si comieran del fruto de ese árbol, ciertamente iban a morir, pero esa muerte no se estaba refiriendo a la muerte física de momento, se estaba refiriendo a la separación del hombre de Dios a causa del pecado, ¿verdad? El hombre separado de Dios espiritualmente está muerto, muerto. Y ahorita en Juan capítulo 5, del versículo 24 en adelante, vamos a considerar eso. Entonces el hombre pierde la soberanía, el hombre pierde la posición y las posesiones que Dios le había dado, pierde la vida. Pierde la vida. Queda separado de Dios. Entonces la intención divina, la intención de Dios, el propósito de Dios fue y es que el hombre en obediencia tenga comunión con Dios. Lo voy a repetir. El hombre en obediencia tenga comunión con Dios. ¿Qué significa esa obediencia a tener comunión con Dios? Pues sabemos que Dios es luz. Y el que tiene comunión con Dios anda en luz, recibe luz, ¿verdad? Y esa misma luz es la que hace que el hombre entienda la necesidad de tener comunión los unos con los otros. Entonces, en esto de la comunión hay mucha alienación, hay muchos alienados, porque no gustan. Y es un claro indicativo de que no gustan de la comunión porque no tienen una luz que les indique que es necesario la comunión. Y no tienen la luz porque no reciben la luz. No reciben la luz porque no tienen comunión con Dios.
Comunión con Dios, ¿qué es? Me congrego para oír atentamente la voz de Dios. Lo que Dios me habló, lo voy a leer, porque todo lo que Dios me habla tiene que estar escrito, si no, no es de Dios. Guardo las palabras de Dios en mi corazón, a través de esa lectura, porque antes de Dios hablarnos, Él escribió. Entonces ya si guardo las palabras de Dios en mi corazón, ya yo puedo orar con las palabras de Dios y no con vana palabrería. Ya yo puedo meditar, puedo pensar, puedo fabricar con mi mente, puedo fabricar o hacer que las cosas espirituales que Dios me prometió se hagan una realidad. Ok. Entonces, la voluntad de Dios es restaurar al hombre pecador a su imagen, a imagen de Dios. Romanos 5, versículo 12. Dice Pablo, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte, separación de Dios, ¿qué pasó? Pasó a todos los hombres. ¿Y por qué pasó a todos los hombres? Porque todos los hombres hicieron y hacen lo mismo que hizo Adán, pecaron. No fue que es una peste que cogió y hizo que los hombres quedaran separados de Dios, no, sino que el pecado separa al hombre de Dios. Repito, y esto da miedo. Por lo menos a mí me pone en alerta. El pecado separa al hombre de Dios. Entonces, por lo menos, como Dios sabe que en este proceso de perfección nosotros pecamos, entonces hay una sangre que nos limpia de todos los pecados cuando reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, cuando reconocemos que violamos o transgredimos las leyes de Dios y vamos a la presencia de Dios reconociendo que hemos fallado. Entonces dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él vino en semejanza de carne de pecado. Y por esa razón Él, Jesús, el Cristo, fue tentado en todo, pero, diferencia, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso su sangre, la que Él derramó, que tiene más efectos que la sangre de los animalitos, esa sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay que reconocer y luchar para cambiar. Y luchar para cambiar no se trata de hacer un esfuerzo propio, sino permitir que Dios, el Espíritu de Dios, sea el que nos cambie. La vida de Dios sea la que nos cambie. No haciendo un esfuerzo porque de pronto hoy logramos vivir como que diferente, pero mañana volvemos a hacer la misma cosa. El versículo 8 de Romanos 5, vemos ahí el deseo de Dios, la voluntad de Dios de que nosotros regresemos a tomar la posesión de soberanía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre.
O sea, objetivamente, cuando Él va a la cruz, objetivamente ya nosotros quedamos justificados por la sangre. Ahora falta justificarnos por la fe en esa sangre, creer en esa sangre. Que ahí hay mucha alienación, porque hay muchísimos que no han entendido esto todavía. Y créanme, lo que hace que uno entienda esto es la lectura permanente. Yo cada vez que leo estas cosas, yo soy consciente de que yo necesito hacer ajustes, cambios, correcciones en mi vida. Tengo que mejorar en todo. Y eso es lo que debemos hacer todos. Pero si no leemos, pues no pasa nada. Entonces la muerte entró por el pecado. Recuerden, el pecado es rebelión contra la voluntad de Dios. El pecado es una rebeldía. Aún sabiendo que vamos a quedar separados de Dios, cometemos el pecado. Entonces, cuando yo leo esto, yo trato de estar más finito. Pero como a los 2 días, a los 3 días, vuelve. Entonces, ¿qué? Yo entendí que yo necesito tener comunión con Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Que yo tenga comunión permanente con Él. Y que la comunión es, leo, oro, medito, pienso, comparto y enseño. Esa es la comunión. Constantemente esa lectura, esa oración, esa meditación, esa comunión con los hermanos y enseñarle a los demás. Esa es nuestra vida. Si no hacemos eso, estamos alienados. No estamos conscientes de lo que estamos desperdiciando. No estamos conscientes de lo que estamos menospreciando. No estamos conscientes de las bendiciones y las bienaventuranzas de la cual nos perdemos. Entonces la muerte entró por el pecado. El pecado involucra la muerte, que es pérdida de vida. ¿Qué es la muerte? Pérdida de vida. Entonces miramos nosotros ahí en Levíticos 17, versículos 10 y 11, en donde Dios prohíbe al hombre que coma la sangre de los animales. La razón, porque es que la sangre es lo que da vida al cuerpo o a la carne. La sangre le da vida al cuerpo o a la carne. Estoy hablando de la parte física. Entonces, así como en la parte física la sangre le da vida al cuerpo, en la parte espiritual, la sangre de un hombre que nunca pecó y una sangre de un hombre que fue engendrado por Dios, que Dios es su Padre y que Él no tiene sangre de hombres, tiene la sangre de Dios, una sangre incorruptible que tiene la capacidad de devolvernos la vida. Se necesita la muerte y un derramamiento de sangre, pero ningún hombre podía Dios sacrificarlo porque tenía una sangre humana, una sangre corrompida, corrupta. Entonces piensen eso. Piensen eso. Jesús, la sangre que corría por las venas, es una sangre de su Padre Dios. ¿Cómo hizo Dios? A mí no me pregunten ni me importa cómo hizo. Yo sé que como a él no lo engendró José, lo engendró Dios. Entonces la sangre que tenía era una sangre incorruptible. Entonces, para devolverle la vida que el hombre desechó por medio de Adán, entonces se necesita que el pecador, por la muerte de una persona y la sangre de una persona que tenga una sangre incorruptible, esa sangre es la que nos va a ayudar, nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a justificar, oído, y nos va a devolver la vida que se perdió en el huerto de Edén.
la vida de Dios. Ahí está la victoria. Creo que usted hoy puede entender la razón por la cual no hay que dejar de congregarse, como dice Pablo en Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Y ahí en el capítulo 10 habla de esa sangre. El que no se congrega, ahí está, viene el contexto, está pisoteando al Hijo de Dios. Tiene por inmunda la sangre del pacto. Es más, Jorge, vamos a leerlo. Desde ahí lo busco. Eso no estaba en los planes, pero quiero corroborar lo que yo hablo. Hebreos 10. Ya te digo dónde miramos. El 24. Descontextualizando el resto, pero bueno, aquí podemos comenzar. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Desalineémonos. Eso no se hace. Estimulémonos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces viene a hablar ahora de un pecado deliberado, que es lo que menciona él para irse al pecado deliberado, dejar de congregarnos. Es un pecado deliberado. Lo que pasa es que los titulillos que ponen allí distraen a la gente y piensan o creen que el pensamiento se corta ahí y comienza otro. No, él viene hablando de que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque si pecáramos voluntariamente. ¿Quién decide no congregarse? La persona. Es algo voluntario. Es un pecado. Si pecáramos voluntariamente, si cambiamos pecar voluntariamente por lo que nos viene enseñando, si voluntariamente dejamos de congregarnos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿hay más sacrificio en la cruz? No lo hay. No lo hay. Queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero como el hombre está alienado, el hombre no es consciente de eso. Y entonces no, es que el día está malo, es que las cosas están malas, que esto está duro, viene una gran recesión, y es verdad. Pero tenemos un Dios que nos suple lo que nos falta. Entonces pone el ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, físicamente muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, cuando nosotros no nos interesa el mensaje, no es que es verdad que Jesús murió en la cruz. Saberlo es una cosa, creerlo es otra. De pronto hoy llegamos a hablar de eso. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? 1, 2, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado. Vea, ahí es donde más alienación hace la gente, porque eso no lo entiende.
pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados? Es una ofensa a Dios. Porque cada vez que nosotros venimos aquí, Dios nos va a hablar de la salvación que quiere darnos, que regresemos, darnos el señorío. Y todo lo que hace Dios, todo el mensaje es precisamente que consideremos que Él envió a este hombre que nunca pecó para que hiciera una expiación con su sangre, muriera por nosotros, resucitara para poder recibir la vida que nos da el Espíritu vivificante, que es la vida que nos va a cambiar. Es la vida que nos va a quitar la insensibilidad o la alienación de la que padecemos. Yo creo que este es el mensaje más importante para mí, que yo recibo para mí. Porque es posible que yo también tenga allí mis vestigios de alienación. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El no congregarnos, el dejar de congregarnos, que me siento cansado. Es que hay una alienación porque no hay conciencia de que se va a recibir parte de la vida de Dios que tanto necesitamos. Tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y además le hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu que vamos a recibir. Y los pastores, comenzando por nosotros, tenemos que ayudar a la congregación a que entienda esto. Pero si yo me paso motivando, hermano, y a su nombre gloria, y el Señor es el que nos suple todo lo que nos falta, y le digo lo objetivo, pero no lo subjetivo. Y si no les enseño lo que se necesita hacer para poder creer, entonces yo estaría solamente esperanzando en ver cómo les arranco la plata, los diezmos, las ofrendas. Regresemos entonces. Quedamos en Romanos, ¿verdad? Ya de Levíticos, ok. Entonces ya sabemos por qué Dios venía ya. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. El 10. Dice Dios, si cualquier varón de la casa de Israel, observe, no tenía que ver con las otras naciones, o de los extranjeros que moran entre ellos, si este individuo comiere alguna sangre, yo voltearé mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué? Por esta razón. Porque la vida del cuerpo en la sangre está. Y dice, y yo les he dado la sangre para hacer ¿qué cosa? Expiación. La sangre de los animales, la expiación era cubrir por un año. Porque el animalito lo sacrificaba cada año. Y se comía la Pascua, pero celebraban la Pascua comiendo la Pascua, cenando. ¿Cómo celebraban la Pascua? Comiéndose al corderito que a las 3 de la tarde lo habían sacrificado y la sangre la habían derramado, pero esa sangre no se la debían comer. Esa sangre se las he dado para hacer expiación sobre el altar por las almas de ustedes. Y la misma sangre
hará expiación de la persona. Entonces, la sangre de los animalitos por un año. Cuando viene Jesús y dice Hebreos, con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Ya no hay que derramar más sangre. Ya no hay que celebrar más Pascua. O sea, ya no hay que matar más animalitos. Ya tampoco hay que esperar que venga otro hombre a la cruz a derramar la sangre. Ya la cuestión de la Pascua quedó finiquitada en la sangre que derramó Jesús. Por tanto, no hay que celebrar más Pascua. O sea, la mal llamada Santa Cena es un sacrificio que ellos no saben lo que están haciendo porque están alienados. Y tenlo por seguro que yo estoy diciendo esto y de pronto algunos de ustedes todavía no entienden. Juan 5, versículo 24. Jesús dice, de cierto les digo, escuchen bien, el que oye mi palabra y cree, voy a añadir mis palabras, a mi Padre que me envió, ¿qué tiene? Entonces, para tener la vida eterna hay que oír la palabra y creer. No oírla solamente, creer. Y por tanto, si tiene vida eterna, porque oyó mi palabra y la creyó, no vendrá a condenación. Pero el que oye la palabra y no la cree, está en condenación. No vendrá a condenación. ¿Por qué? Hombre, porque ha pasado de muerte a vida. ¿De qué muerte pasamos? Hombre, si estábamos separados de Dios, no teníamos vida de Dios, entonces comenzamos a recibir la vida de Dios. Pasando de muerte a vida. Estábamos muertos, sí, en delitos y pecados, estábamos muertos. Estábamos separados de Dios, sí, estábamos separados de Dios. Si comenzamos a oír la palabra de Dios y a hacer el trabajo para creer, entonces estamos pasando de muerte a vida, porque al hacernos el lavamiento, ¿qué hace el Espíritu? Nos santifica. Al Espíritu santificarnos, esa porción de Espíritu que entra para santificarnos por causa del lavamiento, ese mismo Espíritu nos va a suministrar una porción de la vida. Entonces, cuando vamos recibiendo la porción de vida, oído, esa porción de vida va regenerándonos, cambiándonos. Y al viejo hombre lo va desgastando, lo va apartando, nos va despojando de él. Va renovando el espíritu de nuestra mente, o sea, va acabando con la alienación. Renueva el espíritu de nuestra mente. O sea, comenzamos a ser conscientes. Yo sé lo que es eso. Yo recién, y ustedes perdonen que yo ponga ejemplos, pero yo me satisfago grandemente por lo que Dios ha hecho conmigo. Aún siendo un primíparo en el Evangelio, me di cuenta yo que la vida que yo llevaba de mujeres y mujeres y mujeres, jamás yo usé un preservativo. Todavía es la hora, yo no sé usar eso. Y Dios me salvó de un SIDA que nunca me dio. Cuando yo comencé a volver en sí, yo duré 7 años. 7 años llevé yo sufriendo. Y Telma sale embarazada de Jean Paul. Yo todas las noches lloraba. Yo decía, no solamente mi esposa, mi hijo.
Entonces eso es algo grande y yo estoy agradecido con Dios. Por eso yo le sirvo a Dios por encima de todo, por encima de cualquiera. A mí nadie me va a impedir mi ministerio. Después cuando una señora mexicana vino y predicó sobre el aborto, yo nunca, pero una novia mía, sí, por su cuenta. Una joven también, universitaria. Y ella misma se encargó de eso. Lo que yo sufrí, de ver que había permitido que asesinaran a un hijo mío. Pero ¿qué pasa? La alienación. Uno es consciente. Vine a ser consciente después que comencé a recibir conocimiento. Estar alienado es una exposición, es un agravio. Es una ofensa constante para con nosotros, primeramente para con Dios, para con las personas a quienes le hacemos daño. Basta ya, suficiente. Dios nos habla. Aquí no manipulamos. Aquí yo trato de que ustedes entiendan lo que yo entiendo. Que dejen de estar como bajo el efecto de un somnífero o de un alucinógeno o de una droga. Pasar de muerte a vida. Le doy gloria a Dios. Gracias a Dios. 25. Dice Jesús, de cierto les digo, viene la hora. Y ahora es, dice Jesús hace 2000 años, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los muertos que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán, dejarán de estar muertos. Yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. Aquí no está hablando de los muertos físicos del sepulcro. 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora el 28. Mayor constancia de lo que es pasar de muerte a vida. Y compararlo con lo que dice el versículo que viene, 28. No se maravillen de esto, porque vendrá, no vino, vendrá ahora. Esa hora no ha venido. Vendrá ahora, cuando todos los que están ¿dónde? En los sepulcros, a pesar que estén en los sepulcros, no importa cuántos años, no importa si los han cremado, oirán la voz de... Coño, no, hombre, por Dios, oirán la voz de Dios. Y los que estén muertos en un sepulcro, si hicieron lo bueno, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida, coño, de vida, vida eterna. La derecha. Mas los que hicieron lo malo, también van a resucitar, pero para condenación. Que van a resucitar, ¿y a dónde van a ir? ¿A dónde les dijeron? Al lago eterno de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que hicieron lo malo. Van a resucitar. No van a creer que se quedaran. Ay, chévere que se quedaran muertos. Chévere que se quedaran muertos. Para ellos sería chévere. ¿Tú sabes lo que es? Resucitar. Y entonces ahora, ya no en la carne, en espíritu, eternamente, van a estar en un lago eterno de fuego. Y no un fuego como el que nos quema la carne. Es un fuego diferente, que logra que los espíritus allí
el diablo y sus ángeles. No es una llama de una estufa, no, es una clase de fuego espiritual. Yo no sé si me estoy explicando. Juan 3:14, la solución. Estamos bien. Juan 3:14. Mira, el hombre puede tener una buena moral, ser decente, gente de bien, refinados, pero como hombre natural está totalmente ciego. Para lo espiritual, ¿no ves? Sí, es buena gente. Yo conozco personas que son buena gente, que tienen mejor comportamiento de personas que se congregan. Pero es un hombre natural. O sea, en cuanto a la vida de Dios, ese hombre es buena gente, refinado, decente, bueno con su esposa, buen padre, buen hijo. En cuanto a la vida de Dios, está alienado. Es loco. Pues yo conozco personas, buena gente, se toman un trago y hasta ahí llegó la buena gente. Hasta ahí llegó la buena gente. Está afectado en su mente. Por tanto, no pueden formar parte del reino de los cielos. Son buena gente, son buenas personas, no son viciosos, no son alcohólicos, pero no pueden formar parte del reino de los cielos. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, oído, que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oído, creer denota más que el mero conocimiento, que ya yo lo sé, que yo conozco. Eso no es creer. Yo siempre se los he dicho. Creer es diferente a saber. Sí, la gente sabe el sacrificio, derramó la sangre, pero creer es otra cosa. La muerte y la resurrección de Cristo la mayoría de la gente está alienado, saben. Creer, el verbo creer es así. Primero, en el griego pistis, que es fe, un sustantivo. Pero pisteu, lleva como si tuviera tilde, termina en o, pisteuo. Ese no es sustantivo, ese es verbo, eso es creer. Creer tiene el significado, vamos a hablar de una vez, creer en Cristo tiene el significado de compromiso con Cristo. Tiene seguridad en Cristo, tiene confianza en Cristo, tiene certeza en Cristo. Eso es creer. Confiado en lo que Él hizo, creyendo lo que Él hizo, comprometido con Él por lo que hizo. Eso es creer. Mira, yo recuerdo hace años, yo hablé de esto. Pero eso pasa. Es más, yo ahora esto lo voy a tener. Yo tengo una agenda de fe.
Entonces ya esto pasa para mi agenda de fe. Mi agenda de fe quisiera leerlo todos los días, pero no alcanzo a leerlo todos los días porque mi trabajo es constante. Y, pastor, pero yo lo veo a usted a veces caminando en el Buenavista y cada vez que pueda hacerlo lo hago. ¿Por qué? Porque yo camino 1 hora o 2 horas allá y eso me sienta bien. No estoy expuesto. Claro que lo ideal sería al aire libre, ¿verdad? Pero por lo menos allí me distraigo porque, por ejemplo, Felicidad, que está aquí, y Jorge, que viene aquí, sabe el tiempo. Bueno, el mismo Javier. ¿Cuánto tiempo estoy yo encerrado? Encerrado, pero ahí en esto, para mí y para ustedes. Y salgo cuando pasan los 40 minutos, que bueno, ya me comí el pomelo, ahora viene la papaya, cada 40 minutos o salgo o Felicidad me hace el favor y toca, pastor, ya me lleva eso allá, me hace el favor. Para el desayuno. Por ejemplo, en estos días que no estoy durmiendo 3, 4 horas, yo me pongo a ver televisión porque necesito distraerme también. Pero, por ejemplo, anoche trabajé 2 horas porque no dormía. Y entonces ya de la habitación hacia la televisión. Y siento que no descanso. Y siento que me he demacrado. Ayer que me fui a motilar y miré en el espejo yo dije, estoy bien, ahora sí me pueden decir mueble fino. Acabadito, bien acabadito. Pero es que no estoy durmiendo bien. Hay una serie de situaciones que tengo que resolver, no mías. El ministerio, la congregación, no tenemos un lugar adecuado para hacerlo. Pero bueno, mi vida es darle a ustedes lo que ustedes necesitan. No pierdan el tiempo, hermanos. Es real. Dios es real. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a añadir. Pero si no buscas primeramente el reino, no. Es causa y efecto. Todo lo que te falta, Dios te lo va a suplir. Pero tienes que causarlo y tú sabes cómo. Y Dios va a hacer que tú tengas siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Yo sé que lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr. La clave está en hacer misericordia. Dar, ahí está la clave. Pastor, lo que pasa es que estamos viviendo unos momentos difíciles. Cuando más. Pon tu confianza en Dios. Recuerda los macedonios. Javier hace unos días me cambió 100,000 pesos por billetes de 5 y billetes de 2. Yo de los billetes de 5, sí, soy consciente, me gasté como 5 o 6 billetes, 25 o 30,000 pesos. Pero los demás fueron misericordia. Y los de 2, un 80% se fueron en misericordia. Y no estoy cantando victoria ni estoy mostrando, no. Estoy tratando de que ustedes entiendan. ¿Quieren mejorar? Hay que dar. Hay que hacer misericordia. Hay que darle comida al que tiene hambre. Hay que darle agua al que tiene sed. Hay que darle ropa al que esté desnudo. Y al que esté enfermo, esté preso, hay que hacer misericordia. ¿Qué necesita? Llévaselo o hazlo llegar. Entonces tu justicia permanecerá para siempre. Y cuando tu justicia permanece para siempre, es cuando Dios hace
Dios aumentará los frutos de esa justicia, los frutos del tú dar. Aumentará los frutos de tu justicia, oído, para que tú estés enriquecido en todo, para toda liberalidad. Y hay que aprovechar estos tiempos de recesión, que Dios quiera que no se den en Colombia, que pase algo. La iglesia y los ángeles de Dios están allí, pero los ángeles de Dios se activan cuando la iglesia los pone en acción. Yo recuerdo en los años 96 que hubo una recesión fuerte también. No se hablaba sino de escasez, todo estaba, pero bueno, la pasamos. Y una recesión es que todo te lo ponen más caro y no recibes lo suficiente. Y entonces hay productos que van a disminuir la venta, por ejemplo, la venta de ropa, la venta de joyas, los que venden ropa, venden joyas, se van a ver afectados. Lo que más de pronto se puede vender es la comida, pero ya la gente no va a comprar lo mismo. Dios nos libre. Dios nos libre. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos activar a los ángeles. Recuerde, los ángeles son espíritus ministradores que Dios ha enviado para que sirvan a favor de los que serán herederos de la salvación. Son ángeles poderosos en fortaleza. Ellos ejecutan solamente la palabra de Dios. Por eso cuando tú oras conforme a la palabra de Dios, los ángeles se activan. Esto no es juego, esto no es religión, esto no es broma. Esto es una realidad. Ángeles poderosos en fortaleza. Ellos ejecutan la palabra de Dios. Por tanto, ejecutan el decreto de tu oración cuando oras conforme a las palabras de Dios. Ejecutan el decreto de tu oración, ejecutan el decreto de tu petición. Porque ellos obedecen a la voz de los preceptos de Dios. Una verdad. Salmo 103 está allí. Y en Hebreos capítulo 1. Este es un libro de verdad, de realidades. Creo que debo terminar aquí. Entonces, todo aquel que cree en Él es el que confía en lo que Él hizo y se compromete con Él. Confiar en lo que hizo el Señor en la cruz y comprometerse con Él. Todo aquel que en Él cree se compromete con Él. Deja de estar allí bajo esa locura de alienación. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando dice no se pierda, ahí el griego es apolumi. Se lee apoyumi con doble L, pero es apolumi. No significa cesación de la vida, que te mueres enseguida. Sino la cesación, lo que cesa es el estado inconsciente. En otras cosas, lo que cesa es que la alienación. No se pierda. Pero el que se pierde queda en un estado de sufrimiento constante, aquí. Cuando nosotros estamos padeciendo, escuche, padecemos por causa de la justicia. Cuando estás padeciendo por causa de la justicia, eres bienaventurado. Padecemos por causa de Cristo.
Cuando padecemos por causa de Cristo, somos bienaventurados. Porque los profetas también pasaron por ahí. Somos bienaventurados. Pero cuando padecemos por nuestros pecados, está bien hecho. ¿Cómo? Justa retribución. No, no es castigo. Disciplina sí. Disciplina. Disciplina. Entonces yo creo que por hoy está bien, ¿verdad? Amén. Ahí estamos bien ahí. Entonces yo le ruego a Dios, póngase en pie.